Realmente, muchas gracias. Muy buenas noches a usted, señor presidente Freddy Mamani, a la compañera Geraldine, hermanas, hermanos, Lorgia Fuentes, la mujer encadenada. Les agradezco por este espacio. En algún momento sonaba duro y daban ganas de llorar, realmente. Yo, primero, quiero aclarar, nunca he sido una persona política o funcionaria del Estado, ni ministra, ni diputada, ni siquiera he sido candidata. Así que voy a hablarles como una mujer, una ama de casa, como una esposa, como una profesional, como madre. Quiero compartir mis experiencias sobre una bochornosa campaña de persecución y hostigamiento para aportar a una discusión de un problema y un peligroso fenómeno que ataca a nuestra sociedad, y para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país nunca más. Casi un año estuve presa, estuve encadenada en la cama de un hospital, una medida prohibida por la legislación boliviana, por el derecho internacional, por la ONU, por la CIDH, bueno, por todo lo que protege derechos humanos en el mundo entero, en Bolivia y en el mundo entero. Ha sido un año de terror para mi familia, para mi esposo, que es un ciudadano extranjero, ruso, igual que tiene un proceso penal, por si acaso, ¿no? Nuestro hijo, que para entonces tenía 6 años, ha sido acosado. Lo querían presentar como prueba de su patraña mentirosa. Ha sido muy duro ese momento, sobre todo cuando hemos visto caer las lágrimas de un hijo. Y ustedes, compañeras, hermanas, me entienden lo que duele ver a un hijo llorar, sufrir. Pero mi caso no ha sido el más sanguinario, ni el más atroz. Hubo peores violencias, y en cantidad diría. Hubo muertos, heridos en Sencata, en Sacaba, el Pedregal. Hoy en día hay viudas, hay niños huérfanos, madres que se quedaron sin sus hijos. Y son ellos los verdaderos héroes de la democracia de la que gozamos hoy en día. Esta asamblea, yo estoy absolutamente segura, y yo diría que sí, les pertenece a ellos, a esos sectores que por desgraciadas circunstancias de la vida siempre han sido los más olvidados. Esta democracia le debemos a ellos. Pero mi caso, sin duda, ha sido un caso emblemático de hostigamiento machista con un método colonialista. Ha sido el caso más bajo y más ruin, ordenado desde la presidencia, una presidencia en aquel entonces comandada por una mujer. Un bochornoso linchamiento mediático jamás visto en nuestro país. Desde casi todos los grandes medios de comunicación, que por órdenes de arriba se convirtieron en los medios de hostigamiento y calumnia, cómplices de todo, de la masacre y de todo lo que ha pasado. Han sido una prensa amarillista, amplificadores de noticias falsas, todo con objetivos políticos y electorales, con sus ambiciones o sus malos cálculos políticos. Les invito a repasar esta vergüenza nacional y esta bajeza a la que creo que no estuvimos acostumbrados en Bolivia, a pesar de nuestras diferencias políticas. Yo quisiera mostrarles un video, pero antes realmente quiero pedir disculpas, porque aquí hay un sucio discurso amarillista
El lenguaje es de lo peor, pero ha sido así de bochornosa la realidad de nuestros medios de comunicación durante el gobierno de la señora Áñez. Fue una vergüenza nacional. Por favor, si podrían mostrar este video. Va a ser un escándalo que va a hacer temblar los cimientos de Bolivia. Se van a conocer unos hechos que... cimientos de este país. Que Carlos Romero tuvo una amante llamada Lorgia Fuentes Betancourt. Que Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero... tener un amante, en este caso presuntamente Lorgia Fuentes Betancourt. Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero... Lorgia Fuentes es amante de Carlos Romero. Parece que al menos la denuncia tiene razón. Y su supuesta amante, Lorgia Fuentes Betancourt... Lorgia Fuentes, muy parecido al tema de la señora Gabriela Zapata. Me dice, Lorgia Fuentes es la Gabriela Zapata 2. Y bueno, le dice, pues buena descripción, ¿no? Buena descripción, ¿no? Que la señora Lorgia Fuentes era una representante de CAMSE, una Zapata, así que... Es una historia esta muy similar a la de Gabriela Zapata. Usted ha pedido esta solicitud de aprehensión por presunto delito de ganancias ilícitas durante el gobierno de Evo Morales en contra de la señora Lorgia Fuentes. ¿Qué pruebas tiene, ministro? A ver, nosotros hacemos eco de las denuncias que hace Alejandro. ¿Cuáles son las pruebas que tú manejas para fundamentar que ella y él tenían una relación sentimental? Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que lo más importante de todo este asunto es que yo no he hecho ninguna acusación. Yo no acuso a Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero, absolutamente de nada. Yo me hago eco... A ver, nosotros hacemos eco de... Yo no he acusado de nada a nadie. Yo me he hecho eco... Nosotros hacemos eco... Yo me hago eco... Hemos visto que los documentos nos dan indicios de que ella tiene una relación con el Estado a través de empresas rusas que ha contratado con el Estado. Es muy delicado esto de hablar de supuestas amantes, ¿no? Estamos hablando, yo te digo como mujer, como madre, qué complicado para esta persona que acabas de nombrar, porque claro, las pruebas... Es que las hay, y a día de hoy están en manos de la Fiscalía, o sea, es decir... Pero claro, ¿qué dicen esas pruebas? Porque una cosa es que las tenga la Fiscalía, pero que no las tengas tú, o sea, la investigación la estás haciendo tú, y tú eres la persona que debe mostrar esas pruebas. Bueno, yo he mostrado ya todas las pruebas con las que contaba, ¿no? La denuncia que ha establecido un testigo, que lo tenemos en reserva porque así lo ha establecido el Ministerio Público, está protegida. Cuento con una baza, y es que yo estoy en contacto permanente, casi me atrevería a decir durante las 24 horas del día, con la persona que denunció estos hechos. Ahora, si bien yo a la madre le dije, hazte una prueba de ADN para ver quién es el padre de tu hijo, tiene que ser una prueba de ADN tal vez hecha en otro país, no en Bolivia, ¿no? Porque aquí corremos el riesgo de que, bueno, ¿no? Se desvirtúen las cosas y todo eso, ¿no? ¿Por qué yo le dije esto a la madre? Porque la madre de su propia boca me confiesa y me dice a mí, estoy enamorada de Carlos Romero. Lo amo a Carlos Romero. Carlos Romero es mi amor. Entonces, más pruebas que eso, no sé qué es lo que más quieren, ¿no? Ha señalado de que incluso estarías mencionando a su hijito. Pero yo no he hablado de ese familiar suyo jamás en mi vida. Por lo tanto, tiene que ser ella quien diga, este señor ha hablado de este familiar mío. Jamás he hablado de su familiar. Ella se ha referido a ese tema, pero se lo ha achacado a otras personas. Créeme que no lo ha hecho conmigo. No puede hacerlo de ninguna manera. Pues la verdad es que muy contento y abrumado por la gran repercusión mediática que ha tenido todas estas publicaciones. Pero en el fondo estoy contento y satisfecho por mi trabajo, por la labor que estoy realizando de periodismo de investigación, porque no hay nada más satisfactorio para el periodista de investigación que la justicia se base en una información periodística para investigar todos estos asuntos. Qué fácil es calumniar cuando tu rival está preso, encadenado, acallado, herido. Y de los niños,
ni que se diga, por Dios, ni siquiera de ellos han tenido compasión. Iban a hacer temblar los cimientos de Bolivia, decían por ahí. Pero lo único que tembló fue el mismo gobierno mentiroso y codicioso. Nunca presentaron las pruebas. Hasta el día de hoy, yo sigo pidiéndole a ese ciudadano español que si tiene las pruebas me las presente. En el gobierno de la señora Áñez también le he pedido que presenten las pruebas, porque ese caso ha sido el peor de los montajes que hicieron, ni una sola prueba. Y al final se tuvieron que callar, nunca volvieron a tocarme, porque se vinieron las elecciones en el 2020, ¿no? Y ahí estuve, me quedé, los enfrenté, resistí, aguanté, pero gané. ¿Por qué pienso que gané? ¿Por qué siento que gané? Porque hoy en día, puedo asegurar de que vivimos en un país que tiene democracia, que existe la democracia, que se aplica la democracia. ¿Y saben por qué? Porque ustedes están viendo y siendo testigos cómo tanto la señora Áñez y su familia hacen uso abusivo hoy en día de los medios de comunicación, de los medios de las redes sociales. ¿Acaso eso no se llama libertad de expresión? En aquellos días yo les hago recuerdo que la mayoría andábamos ocultados en los rincones, escapando, corriendo por los montes como cabras salvajes, porque había gente que nos hostigaba, que nos inventaba cosas. El 2019, Bolivia ha empezado a vivir un cuento de terror. Mi familia, personalmente, yo doy mi testimonio y hemos vivido un cuento de terror. Además de que el 14 de enero ya del 2020 he sido secuestrada, electrocutada hasta convulsionar, siendo que días antes había tenido un accidente cerebrovascular y ni siquiera de eso han tenido piedad. Eso pasó el 14 de enero. El 25 de enero yo les invito a revisar ahora mismo noticias de las redes sociales. La señora Áñez, airosa, salió a discursiar ante el pueblo, a decirle: voy a ser candidata a las elecciones presidenciales. A los pocos días después del anuncio de la señora Áñez, yo ya habiendo sido electrocutada, apareció por primera vez el ciudadano español a denunciarme a las 11 de la noche en el programa de la señora, o yo diría de la señora sin ética, esta periodista que se llama Jimena Galarza. Sin embargo, yo tengo la documentación y puedo mostrar, puedo confirmar de que mi carpeta de investigación ya estaba firmada por el Ministerio de Justicia y el viceministro Guido Melgar un día antes. Entonces, con esto, ¿qué puedo demostrar? Claro, mi caso ha sido absolutamente montado. Además, el gobierno de la señora Áñez se ha valido de una falsa testigo protegida, Alejandra Rosario Zambrana Áñez, con carnet del Beni. Ahí les dejo su cara, su rostro, para que lo tomen en cuenta, y que hoy en día se sigue paseando, inclusive por acá, por la Plaza Murillo. Aún sigue libre. La falsa testigo, que además rumorean, porque lleva el apellido y el carnet del Beni, rumorean que es familia de la señora Áñez, en base a su testimonio, es de que han montado el caso y han cometido con mi familia y conmigo como mujer las peores atrocidades. Yo sé que no soy la única mujer que ha sufrido
Yo sé que no soy la única mujer a la que nos han violado los derechos y nos han violado los cuerpos. Porque hay mujeres que por temor al esposo, al hermano, al hijo, al vecino, a las burlas, a los comentarios que hoy en día se malinterpretan y se mal utilizan en las redes sociales, por esos temores esas mujeres todavía siguen ocultadas abajo de la mesa o de la cama. Sin embargo, tomo la valentía para salir y contar mi testimonio, porque como mujer no quiero que nunca más se vuelva a repetir la vulneración a los derechos humanos. Pareciera que está de moda. Todos nos hemos dedicado a discutir de asuntos políticos, pero nos hemos olvidado de lo que es fundamental, de los derechos inherentes, de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, de los derechos del niño. Todos esos derechos se han vulnerado. Una vez más, lamentablemente, en un partido de derecha se han cometido las peores atrocidades y las peores vulneraciones a los derechos humanos. Latinoamérica de por sí, Sudamérica de por sí, si miramos la historia, siempre ha sido fuente de inspiración. Por eso hay las normas básicas que maneja Naciones Unidas, inspirada en Nelson Mandela, para que nunca se utilice cadenas en los privados de libertad, por ejemplo, o para que nunca venga aquí un gobierno como el que hemos tenido en ese tiempo y al que protestaba o al que simplemente no estaba de acuerdo con sus ideas, lo han agarrado a balazos. ¿Acaso no ha pasado eso en nuestro país? Ha pasado. Tenemos muertos, más de 2.000 procesados, más de 2.000 presos. Si hablamos del informe de la GIEI, claro, la GIEI mantiene de que hemos tenido 38 muertos, de que hemos tenido 800 presos, ¿no? Y bueno, yo diría que más del 55% de la población ha sido perseguida, hostigada nuevamente. Yo, en este momento, de repente, han estado pasando por ahí. Miren a lo que han llegado. Ahí está la cara del señor Carlos Romero. Al lado de él hay un niño. Así, de esa manera, han vulnerado nuestros derechos y no han respetado los derechos ni siquiera de los niños. Y eso no puede pasar nunca más. Las mujeres debemos de empezar a aplicar la técnica de lo que se llama inteligencia emocional. Tenemos que educar a nuestros niños para que nuestra sociedad lleve en conciencia y nunca más en Bolivia se encadenen personas como lo hicieron ahora en el 2019 en pleno siglo XXI. Yo les agradezco por esta oportunidad a todos ustedes, hermanas y hermanos, y quiero decirles que sin justicia no hay paz, que la lucha continúa, la lucha debe de continuar, porque nosotros, Bolivia, debemos de aprender a defender, de seguir defendiendo, no a un gobierno. Nosotros tenemos que defender la democracia y por ende, lo más importante, defender los derechos humanos. Muchísimas gracias.